Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Pit Bay, Seré el único rey de la competencia, basados en el libro. ¿Te gusta mucho actuar lleno de drama? Bay se rió alegremente porque a él personalmente no le importaba si otras personas adivinaban cuál era su relación con Charlie. Simplemente hizo lo que quería hacer. Mientras el chisme no sonara demasiado cursi, no pensaba que debía ir a arreglarlo hasta que se cansara. Piensen lo que piensen, simplemente piensen. ¿Cuándo te vas a aburrir de Charlie? Además, estoy seguro de que después de eso volverás a mí. ¿Qué pasa si no me aburro? ¿Alguna vez no te has aburrido de nadie? De una pregunta que parecía molesta, resultó ser una pregunta difícil de responder. Bey guardó silencio por un momento, sintiéndose extraño, mientras intentaba pensar en cómo responderle, pero al final prefirió encogerse de hombros con indiferencia en lugar de responder. No lo sé, tal vez algún día se aburra de Charlie. El hecho de que no pudiera imaginarlo ese día no significaba que quisiera ese niño para siempre. ¿Qué? ¿Qué diablos? Mientras estaban sentados y charlando, de repente llegaron fuertes vítores desde las escaleras que conducían a la zona VIP. Esto hace que Bey y Guay se giren y lo miren con recelo. ¿Qué? Dijo Bey mirando hacia arriba. ¿Quién está peleando aquí? ¿Están locos? Dijo Guay en voz baja, antes de levantarse para mirar, pero antes de que pudiera levantarse para ir a cualquier parte, alguien corrió hacia donde estaban sentados. La persona era un hombre pequeño que parecía estar borracho. Su delgado cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con una copa medio llena de líquido amarillo, mientras dos guardias intentaban arrastrar al intruso hacia abajo. Oye, ¿qué diablos? Gritó el borracho mientras se liberaba del agarre del guardia. Solo quería venir y agradecerle a Pete Bay. ¿Qué están haciendo ustedes? Lo siento, señor Bay. El joven guardia se dio la vuelta y se inclinó en tono de disculpa ante Bay de manera molesta. Quizás tenga miedo de ser acusado de permitir accidentalmente que personas borrachas se vuelvan locas aquí, pero Bay no mostró ninguna irritación. El famoso corredor levantó la mano para tranquilizarlo suavemente y luego asintió con la cabeza para decirle a los dos guardias que estaba bien y que simplemente lo dejaran ir. ¿Puedes ver que todavía no dice nada? Ustedes son muy entrometidos. Tan pronto como fue liberado, inmediatamente comenzó a hablar en voz alta. Bey vio esto y se rió divertido del comportamiento de un hombre borracho que nunca antes había visto. ¿Qué es? Guy preguntó secamente al borracho. Estoy aquí para agradecer a Pete Bay, dijo el borracho con una sonrisa, aunque todavía no puedo obligar al cuerpo a mantenerse erguido en absoluto. La persona se puso de pie y se tambaleó, lo que provocó que personas como Bey y Guay también se dieran vuelta. Bey y Guay no respondieron. Se miraron uno al otro, confundidos. Gracias por finalmente darle una oportunidad a alguien más. Se escuchó la voz de una persona inconsciente. La sonrisa que solía estar ahí comenzó a desaparecer, antes de reemplazarla con una expresión que parecía tan enojada que no podía contenerla. El equipo de guardias que estaba cerca de las escaleras se preparó para entrar y someter al borracho de nuevo, pero Bey levantó la mano para detenerlo. Quería saber qué diría esta persona a continuación. ¿Qué oportunidad? Bey preguntó en voz baja. Dale a otros la oportunidad de brillar. El borracho chilló fuertemente mientras levantaba la mano que sostenía una copa de vino y apuntaba a la cara de Pete Bay. Gracias porque te lesionaste y no pudiste competir esta temporada. De lo contrario, en esta vida, otros corredores nunca podrán estar en el mismo nivel que tú. El guardia de seguridad se levantó para arrastrar al torpe hombre, pero una vez más Bay se lo prohibió. Esto hizo que Guy, que ya estaba molesto, pareciera aún más molesto porque no entendía por qué Bay dejaría que alguien que no conocía le hablara así. Está bien, déjalo así. Bay le dijo suavemente a Guy antes de volverse hacia la persona que vino a molestarlo con voz tranquila. Entonces estás diciendo que mientras siga compitiendo, nadie será rey excepto yo. Eso es correcto.